Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía del abogado de inmigración Jairo Hernández. De Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy buenas noches, porque hoy vamos a salir un poquito más tarde del horario habitual. Estamos en diciembre, que gente tan trabajadora que está aquí un 30 de diciembre y ustedes además tan fieles y que además siempre están pendientes de nuestras transmisiones en vivo o nuestras entrevistas. Lo valoramos demasiado porque además queríamos hacer este esfuerzo de estar hoy con una persona muy especial porque entendemos la ansiedad que existe, la necesidad de tener información confirmada y de saber qué es lo que está por venir. Aunque ninguno de nosotros puede leer el futuro, amados, pero sí por lo menos tener la idea de alguna proyección sobre lo que se planifica para el corto plazo. Miren, voy a comenzar de una manera bien distinta, también quizás para presentarles un poquito el formato que vamos a estar utilizando para el 2026, pero sé que hay una también solicitud por explicar algunas cosas que han ocurrido en estas más recientes horas. Y lo primero, que ya no nos dio chance el día de ayer de incluirlo en el programa, fue cuando CNN conversó con funcionarios de la administración del gobierno de Donald Trump y, para ser más específicos, con funcionarios de la CIA. Y allí entonces lograron confirmar lo que nosotros estuvimos discutiendo. Y tiene que ver con la ejecución de este ataque con drones en territorio venezolano, que la CIA llevó a cabo este ataque con drones a principio de este mes en una instalación portuaria. Eso fue en la costa de Venezuela. Eso dijeron fuentes familiarizadas con el asunto a CNN y de alguna manera marcaban el primer ataque estadounidense conocido a un objetivo dentro de ese país. Es decir, que estaríamos hablando del primer ataque por tierra. Así lo ha empezado a describir la prensa estadounidense en cuanto a las actuaciones de Trump en esta operación Lanza del Sur en el Caribe. Y el ataque con drones, dice el informe de CNN, cuyos detalles no se han informado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el gobierno de los Estados Unidos creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana El Tren de Aragua para almacenar drogas, para trasladarlos en barcos para el envío, eso según las fuentes que consultaron. Y además no había nadie presente en la instalación en el momento en que fue golpeada, impactada por este ataque, por lo que no hubo víctimas, según las fuentes también, y las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia a esta operación, eso dijeron las fuentes, subrayando su participación continua en la región. También recuerden que el Comando Sur ha estado publicando videos de los entrenamientos que no han descansado ni siquiera en esta época de Navidad. Una de las fuentes le dijo a CNN que el ataque fue exitoso en el sentido que destruyó la instalación y sus barcos, pero lo describió como en gran medida simbólico, ya que es solo una de las muchas instalaciones portuarias utilizadas por narcotraficantes quienes abandonan Venezuela con este propósito de transportar cocaína. También parecía atraer poca o ninguna atención incluso dentro del país en tiempo real, claro, porque el régimen no ha dicho nada, o por lo menos esta servidora hasta este momento no ha visto ni siquiera una reacción por parte del régimen de Nicolás Maduro. También habló el presidente de Argentina, Javier Milei, y fue para The Telegraph, un periódico, un medio que ha sido muy fuerte, sobre todo a la hora de detectar cuando medios extranjeros quieren cambiar la narrativa, bien sea para atacar a Trump o para tratar de desmontar la validez que justifica esta operación en el Caribe. A través de una entrevista que le dio al periódico inglés The Telegraph, el presidente argentino dijo que Maduro es alguien quien ha utilizado los recursos del Estado para infectar a todo el continente con el comunismo. También enfatizó que el mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y añadió que cuando el régimen cubano llegue a su fin, el mundo también va a ser un lugar mejor. Luego nos vamos a ir al Departamento de Tesoro porque el Departamento del Tesoro hoy emitió nuevas sanciones. Y además lo hizo contra personas, contra empresas relacionadas con la fabricación de drones. De hecho, la OFAC está apuntando a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados, que son los drones, de Irán con Venezuela. Esta acción se basa en las designaciones de no proliferación del Tesoro, las de octubre y las de noviembre, en apoyo a la reimposición de las sanciones de las Naciones Unidas y otras restricciones a Irán.
Los programas de la UAV y misiles de Irán amenazan al personal estadounidense y aliado en Medio Oriente, desestabilizan el transporte comercial en el Mar Rojo. Estas son como las justificaciones que ellos dieron para la imposición de estas sanciones, y también decían que incluyen una amenaza contra los intereses de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Estados Unidos va a utilizar todas las medidas disponibles para evitar este comercio. Hay algo muy importante, no solo es esta empresa EANSA, que se encargaría dentro de Venezuela del manejo de este tipo de armamento, de drones, sino también los están sancionando por venta de armas de Irán a Venezuela, otro tipo de armas, digamos, ¿no? Paseo rapidito por esta encuesta que hizo Harris de Harvard. Me parece muy importante. Recuerden que ayer el profesor Hugo Achá, cuando nos explicaba todo lo que necesita hacer una administración como la de Donald Trump para justificar o un ataque o una acción directa contra miembros del régimen en Venezuela, ellos necesitan dos cosas. Primero, la participación de alguna manera del Congreso de los Estados Unidos, el acompañamiento del Congreso. Y lo otro que necesitan, porque no pueden tomar decisiones a la ligera, ni tampoco de manera improvisada, es la valía en cuanto al respaldo de los estadounidenses. Eso es muy importante en este país. Recuerden que este 2026 Trump se enfrenta a elecciones de medio término, es decir, allí podría poner en riesgo la mayoría que tiene ahora en el Congreso. Por eso es que tiene que hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, esto es muy importante porque esta encuesta de Harris de Harvard dice que 85% de los votantes estadounidenses apoya la salida de Maduro. 64% de los votantes dice que Nicolás Maduro debería ser destituido de su cargo. Cuando se da el contexto, cuando le dicen a los estadounidenses, además, que hubo fraude y que además tiene una acusación por narcoterrorismo, entonces ese 64% sube a 85% de apoyo de los votantes estadounidenses, quienes dicen que debería ser destituido, incluida una mayoría entre los partidos políticos. Aquí no hay distinción, demócratas y republicanos. Entre quienes apoyan la destitución de Maduro, 76% dice que Estados Unidos debería arrestar a Maduro, llevarlo, traerlo a los Estados Unidos para enfrentar juicios. 54% de los votantes generalmente apoya la política de Trump hacia América del Sur y América Latina. Pero 74% de los votantes dice que el gobierno, el régimen de Maduro es un enemigo, así ya lo asumió. El estadounidense asumió que Maduro es su enemigo de los Estados Unidos, pero que además 64% dice que es un aliado de China y de Rusia. Lo tienen clarísimo aquí, en este país. 71% de los votantes cree que apoya Maduro, los carteles criminales y actividades ilícitas. Yo creo que esto es bastante elocuente porque además 67% de los estadounidenses, dice esta encuesta, apoya que Estados Unidos destruya embarcaciones que traen drogas a esta nación. 63% cree que los barcos están adecuadamente dirigidos a la destrucción. 65% de los votantes cree que el régimen, es que le llaman gobierno, el régimen venezolano está participando en el tráfico de drogas, incluida la mayoría entre los partidos políticos. 77% de los votantes dice que las muertes por sobredosis de drogas son un problema importante, incluida la mayoría de los partidos políticos. 64% dice que las muertes relacionadas con las drogas son más mortales que la violencia armada. 54% de los votantes dicen que el ejército de los Estados Unidos, bueno, aquí dicen que se equivocó al lanzar el segundo misil. Recuerden que aquí se dio como una polémica importante sobre el bombardeo a una de las embarcaciones, que se sospecha que pudo haber existido un segundo ataque, ya cuando estos tripulantes o parte de los tripulantes estaban en el mar, allí flotando, habían sobrevivido y que como que los remataron en el mar. Eso causó aquí un debate y aparentemente en eso sí no estarían de acuerdo, con esa acción en específico, pero con todo lo demás, con la justificación de la operación y el hecho de que el origen, la raíz de este problema o de todos estos problemas que se describen allí debería salir de allí y enfrentar la justicia de los Estados Unidos. Este país apoya a la administración de Donald Trump. Ok. Voy con esta polémica sobre el bombardeo en tierra en Venezuela. Recuerden que hubo un incendio en el Zulia, en una empresa que se dedica a materiales industriales, plástico, resinas, cauchos. Ellos son una filial o trabajan con Pequiven, una filial de PDVSA. Y
y bueno, diluyentes también. Se encargan de importar todo este tipo de materiales. Allí se dio un incendio. Los dueños de la empresa dijeron que había sido un cortocircuito, pero como esto ocurrió el 24 de diciembre, justo cuando Donald Trump dijo que había ejecutado un ataque por tierra, entonces, claro, inevitablemente la gente vinculó ese incendio con el ataque de la administración de Trump, el primer ataque por tierra. Pero la confusión existe porque esto sería un galpón y Donald Trump habló de un muelle donde se supone que se organizan estas narcolanchas para enviarlas a los Estados Unidos. Pero ahora hubo un segundo incendio a una cuadra de esta otra empresa en otro galpón. Y esto fue una camaronera. De acuerdo con información del diario La Verdad, usuarios en redes sociales reportaron cerca de las 6:30 de la mañana de hoy, de este 30 de diciembre, este incendio allí en esta zona industrial justamente de San Francisco en el Zulia. La empresa afectada es Disprolago. En el lugar se encontraban los bomberos de tanto Maracaibo como San Francisco. Ellos estaban haciendo lo posible por controlar esas llamas. El asunto es que fue una densa nube de humo negro, que por supuesto era muy fácil divisarla, y esto generó de nuevo como la pregunta, ¿esto tiene que ver con ataques de los Estados Unidos o es un cortocircuito el que puede generar esta nube negra densa de humo, esta columna de humo que muchos pudieron grabar? Eso está por explicarse. Y me queda algo más que lo quiero conversar con mi invitada y se trata de un artículo que publica El País que me pareció espectacular. Habla del desmenticidio de una nación. Cómo el régimen no solo durante estos 26 años quiso apoderarse del poder, tomar el control del poder, sino también de la intimidad de los venezolanos. Lo vamos a estar desglosando con ella porque me parece bien interesante cómo la presencia de María Corina, para algunos silenciosa, en el corazón de Venezuela, cómo esta mujer y su equipo logran que un país que parecía apático, que parecía resignado, que parecía bueno, ya de alguna manera conforme con el hecho de que este régimen iba a ser imposible de derrotar. Logró esa campaña, que los venezolanos salieran como hormigas, se organizara 1 millón de personas durante 1 año y medio, sin que el régimen se enterara y que además pudieran hacer entrar al país toda la maquinaria, toda la tecnología para demostrar el triunfo de unos venezolanos que se supone ya no querían participar en política y mucho menos bajo las reglas de una tiranía. De todo eso vamos a estar conversando y así comenzamos. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. ¿Tus deudas te quitan la tranquilidad? ¿Te quitan el sueño y la paz? En Deuda Cero negociamos todas tus deudas para eliminarlas. Detenemos las llamadas de colección y rehabilitamos tu crédito en un corto tiempo. Dile no a la bancarrota. Deuda Cero es totalmente personalizado. Expertos analizarán tu caso y crearán un programa flexible y efectivo para eliminar tus deudas. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. Magalí Meda nos acompaña esta tarde-noche como la coordinadora del comando de campaña con Venezuela, pero bueno, ella, como me explicaba al principio, no habíamos todavía salido al aire, que es una venezolana más que solo anhela regresar a Venezuela. ¿Cómo estás, Magalí? Carla, qué bello estar aquí, gracias. En las vísperas de cerrar un año que ha sido, wow, qué año, ¿no? Qué duro todo para los venezolanos, qué fuerte, pero qué importante. Y también para ti, te voy a decir esto como se lo dijo el secretario del Nobel a María Corina, porque María Corina le decía, como entenderás, yo no merezco esto, es un movimiento. Y él le dijo, no, bueno, se lo merece el movimiento, pero también te lo mereces tú. Y ahí yo quiero recordarte que este año ha sido también muy duro para ti, porque tú estuviste secuestrada en una embajada. Y no solo eso, tuviste que dejar todo. O sea, el régimen fue hasta por la casa de tu mamá, tus cosas, tu intimidad. Y eso lo hemos pasado mucho y eso es muy duro. Y esto es bien importante traerlo ahora a colación,
porque nadie de quienes están ahora liderando este movimiento han estado viendo esto, los toros por la barrera. Ustedes han sido víctimas directas de este régimen. Y aún con todo y eso, ustedes no han dejado de organizarse y pelear por el resto, por todas las demás víctimas. Entonces, esto es muy importante porque todos llevamos nuestro peso ahí en los hombros, Magalí. Wow, qué bonito que comienzas el programa así, Carla, porque te estaba escuchando y tú sabes que cuando lo que dice ese artículo que estabas haciendo mención, yo creo que el reventar esa barrera que es mental además, porque es de terror, ¿no? Es implantar el miedo y decirte, bueno, no salgas porque te van a robar, no salgas porque esa sensación de tú vivir en una situación todo el tiempo de amenaza hizo que el venezolano se fuese como recogiendo, ¿no? Y entonces vivía como en sus propias burbujas, no importa si estabas en cualquier rincón de Venezuela, en la ciudad o donde estuviese, porque tú simplemente te mantenías en un espacio seguro, ¿no? Pero parte de lo que se construyó en ese proceso de la campaña, y yo fui testigo de excepción como millones de venezolanos que decidieron acompañar ese proceso, fue porque cada horror y cada decisión de un régimen de conculcar, de impedir, de vejar, de trancar, o sea, desde hoteles, desde la carretera, las famosas hermanas de las empanadas. Eso no era más que demostrar el poder para que simplemente tratar de impedir que una lucha que era absolutamente legítima avanzara. ¿Y qué hizo María Corina? Y por eso yo creo que María Corina, digamos, aparte obviamente de ser una persona con una fuerza y un liderazgo y todo esto que en lo cual el país ha apostado, hay algo que es un elemento que está muy conectado a esta nueva despertar de un país, de una intención de un régimen de tenerte totalmente domesticado con miedo y terror. Fue su valentía, porque no es una valentía de un día, es una valentía que es transversal en las decisiones de su vida y que además ha conseguido gente de un valor humano tan importante, y esta gente está de punta a punta en Venezuela trabajando por esto y también en el mundo entero, en una diáspora, trabajando por esto. Yo recuerdo, y todo el país debe recordar, la noche que se ganaron las primarias, cómo Perkin Rocha dijo esa noche, este resultado hay que defenderlo hasta con la vida. Y hoy está desde hace mucho tiempo aislado, separado de su familia. No olvidemos a Viallo Pilieri, que ese día que estaba en el camión lo persiguieron primero y logró escabullirse y sin embargo volvió a llegar al camión. Y entonces se dio al terminar ese evento la segunda persecución. Eso es una gesta de valentía brutal. Y cada caso, mira, Henry Alviares no dejó de estar en una gira porque él entendía que esto era una misión de vida, que había que ir a cada rincón de Venezuela. María Corina, cada vez que nos conseguíamos en un proceso de una traba con hombres armados, porque es que esto no era una amenaza de un Twitter, no. Era recorrer carreteras completamente aisladas, porque Venezuela es un país que está incomunicado, con alcabalas en todos lados que te intimidan. Te trancaban y no podías pasar porque habían colectivos armados que trancaban con ramas, atravesaban carros y motos, y entonces había que tomar decisiones cómo salirse de ahí. Esto fue un proceso de mucho tiempo, de amenaza, tras vejación, tras todo. Entonces fue un acumulado de decisiones, Carla, y a la audiencia, de muchísima valentía, que eran riesgos de vida constantemente. Pero perdona que te interrumpa allí, porque fíjate tú, ¿no? Es muy importante reconstruir todo eso. Lo que le quiero es poner en contexto a la gente, porque es verdad que hay una operación en el Caribe, es verdad que tenemos un aliado y que hay muchas cosas que deben pasar que no las vamos a lograr si todos estos factores no están allí. Pero hay un factor que no ha faltado en todas estas victorias que se han conquistado hasta ahora, y es la gente. Por eso es que en esta conversación estamos regresando a la gente. Y estamos regresando a cómo despertó la gente. Por eso que estamos haciendo esta acotación. Pero solo te quería decir en ese comentario que hacías, que yo siento que como el régimen estaba subestimando a la gente y estaba subestimando a María Corina y la capacidad de ganar esta elección, quizás no fueron más violentos de lo que sí hubiera
querido ser. Es decir, el peligro de esta campaña era absolutamente real. Lo que pasa es que ellos se frenaron un poco más porque no entendieron, los engañó Jorge Rodríguez o quien fuera, diciéndoles, haciéndoles creer que esto no era tan grande como era. Absolutamente, Carla. Y la verdad es que el peligro siempre fue real, fue muy real. Y no solamente para ella, para los equipos, para todos los jefes de comando de campaña. Recuerdo que hay jefes de comando de campaña que están secuestrados desde enero del 2024 simplemente por asumir la responsabilidad de coordinar una campaña. O sea, esto es un modelo de terrorismo de Estado brutal que no es que arrancó ahorita, arrancó desde el momento en que se inició una gesta que ellos habían intentado por todos los medios que llegara, que era un proceso obviamente de elección a través de unas legítimas primarias. Y hicieron todo lo posible por evitar esas primarias hasta que finalmente se impuso una fuerza interna dentro de la comisión de primarias, una fuerza interna en los partidos para empujar esa primaria como debía ser, que es con la gente contando los votos y no una manipulación más. Yo quisiera, o sea, simplemente recordar lo que tú acabas de decir. Esto es un proceso que no es reversible. ¿Por qué no es reversible? Porque lo construyó un país entero. A la diáspora ni siquiera la dejaron votar. No la dejaron votar en el proceso del 28 de julio. Lo que pasó el 28 de julio se deshojó la margarita. Se sabe exactamente qué hay ahí. Y el régimen tomó la decisión de aplastar ese resultado y dar un golpe de Estado y quedarse con el poder, pero ya no pueden mantener el poder porque no es legítimo, no es ni siquiera viable ellos mismos. O sea, esto es un modelo tan criminal que hoy en día estamos viendo un sistema que amenaza a la vida de los presos políticos porque simplemente desean no entregar el poder. Pero ¿qué es esto? O sea, ¿en qué cabeza creen ellos que se van a poder quedar por la vía de la fuerza? Esto ya no es sostenible, esto es una cuestión de tiempo. Déjame ir al artículo. Déjame ir al artículo del País, porque hay varias cosas que quiero rescatar. Ellos dicen que el régimen, como mencionaba al principio, no solo quiso secuestrar el poder, sino que quería colonizar la intimidad de los venezolanos. Entonces ahí, ¿qué pasó? Vino la toma de los medios, cambiaron la historia, las estatuas, profanaron los símbolos, empezó la vigilancia, empezaron a imponer bandas y permitirle el trabajo y libertad absoluta a bandas criminales en los barrios, convirtieron los cuerpos de seguridad en cuerpos de represión y de tortura, secuestro, y la gente empezó como a decir, yo ya no quiero pensar, no quiero hablar, no quiero ni siquiera recordar, porque recordar lo que fuimos es doloroso frente a esto que es un infierno. Entonces, y por supuesto que eso nos pasa mucho en el exilio. La gente a veces dice, no quiero recordar porque es que no puedo ir a mi hogar. Es bien difícil como tratar de resumir todo lo que nos han quitado. Aquí en este artículo lo llaman el menticidio, ¿no? Que es destruir la mente libre. Te cambian lo que es la esperanza y los recuerdos lindos y tu añoranza por sí mismo. Entonces la gente empieza a decir, no, esta gente no va a salir más nunca. Ay, no, eso no va a funcionar. Nada va a servir, ellos se van a quedar allí, son invencibles por la resignación y por el miedo. Nada tiene consecuencias para el régimen. Eso es lo que ellos querían, que la gente empezara a creer y hacerlo como un pensamiento propio. Y que la gente estuviera exhausta de pelear. Y que no pensara jamás en el cambio, porque el cambio era sufrimiento. Hacer algo contra ese régimen podría traer consecuencias. Yo te quiero preguntar, ¿cómo Carrizo, María Corina, ese país que sí llegó a ser así, cómo lo cambió en este país empoderado que está en silencio? Y ya vamos a hablar de eso, cómo el silencio igualmente es fuerza y todo lo que está pasando aún en silencio? ¿Cómo María Corina? Porque yo te digo una cosa, hay que tener voluntad y coherencia como para decir, no aparezco en las encuestas, no figuro en las encuestas, pero yo igual voy a recorrer el país, me voy a meter en los caseríos, en los barrios y voy a ir a las regiones. Oye, hay que tener convicción en que en algún momento lo vas a lograr. ¿Qué fue lo que le hizo pensar a ella que esto podía cambiar, que ella lo podía transformar? Bueno, yo creo varias cosas, ¿no? Yo creo que lo primero es que se transformó precisamente todo ese horror, se les revertió de una manera brutal. O sea,
al final terminó funcionándoles en contra completamente de lo que ellos querían conquistar y lograr, que era obviamente convertir a Venezuela en otra Cuba, que es un país completamente adormecido, es un país completamente menguado, es un país completamente empobrecido y resignado, porque nadie te habla de la lucha de Cuba hoy en día, nadie te habla de la gesta, te hablan de los cubanos en el exilio con un dolor profundo, pero ya no, ahí no hay una energía, a pesar de que hay unos líderes que siguen luchando, no hay una energía de cambio, todo lo contrario. En cambio, en Venezuela, ¿por qué esto es diferente? ¿Qué logró María Corina? Logró generar una corresponsabilidad en un proceso en el cual creían en ella. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Es un tema de confianza, Carla. Cuando tú confías, porque la verdad es que la política venezolana había perdido profundamente respeto por el país. O sea, el país no confiaba en los políticos, no confiaba en las rutas. ¿Por qué? Porque muchas cosas hicimos, se intentaron muchas cosas y siempre cuando estábamos en un punto crítico se buscaba una negociación que no favorecía jamás a los venezolanos, sino que terminaba dándole tiempo al régimen. Tiempo y más oxígeno al régimen. Ahí es donde se revirtió completamente el proceso, porque lo que se le ofreció y le ofreció María Corina y le ofreció la unidad y le ofreció lo que nosotros construimos fue ir a un proceso electoral que permitiera desmontar todo la maquinaria de trampas, porque el régimen decidió hace muchos años permanecer en el poder por la vía de la amenaza, la propaganda, pero también por la vía electoral. Y lo que se decidió como una ruta estratégica, y esto fue además una ruta estratégica decidida en una junta federal como Partido 20 Venezuela, es mantenernos absolutamente apegados al concepto de la democracia y la ciudadanía a través del voto y construir una fuerza electoral que permitiera revertir y desmontar los modelos del sistema de absolutamente fraudulento en el que teníamos insistiendo muchos años, porque María Corina tiene diciendo esto muchos años. Su experiencia viene, súmate. Entonces, ahí es donde radicó la confianza en que, ok, está bien, ahora es ella, la escogimos y vamos a darle una oportunidad que sea la que guíe la ruta para conquistar el proceso. El gran santo grial, el gran logro que hay detrás de todo esto es el proceso electoral del 28 de julio. Es un proceso que se construyó con el país entero, en donde el país entendió que votar hacía la diferencia y el ciudadano entendió que había que cumplir las tareas del resguardo y hacerlo bajo unas amenazas de vida, porque era de vida. Y sin embargo se hicieron testigos, se buscaron las actas, se escanearon, se escondieron, se trasladaron, se hizo todo un proceso. ¿Y qué se dijo desde ese momento? Lo vamos a defender hasta el final. El hasta el final lo hemos dicho 1000 veces, no es un eslogan, es una ruta, porque es la ruta de absolutamente la cohesión y la confianza de un país en un resultado. Sí, pero porque hay una preparación, porque hay un plan. Totalmente. Hay una preparación. Y nosotros no habíamos tenido, uno sentía que bueno, que sí, vamos a salir de esto, y nos pasaba mucho en las marchas. Vamos a la marcha y después no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a la marcha. Y ustedes cambiaron eso, le dieron la vuelta a la estrategia. La gente te decía, no, ya yo hice lo que tenía que hacer, que era votar. Pero es que no era solamente votar. Ya yo voté todo lo que tenía que votar, sí. No, o sea, imagínate, o sea, era votar. Y no, es que votar significa no solamente votar, entender que estás votando como responsabilidad, pero defender esos votos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que la gente sabe que tiene en sus manos un resultado que es la verdad. Todavía, mira, están en el mero centro de la yugular. Lo que pasó, que no han podido subir la página web del CNE, porque es la debacle de la maquinaria que les permitió permanecer 25 años en el poder. Porque desde el 28 de julio nosotros le quitamos el poder. Y ahora lo que tenemos es una cuerda de hombres y mujeres que están aferrados al poder por plata, por poder, por dinero, porque lo que están defendiendo es una maquinaria de un robo absoluto a una nación. Y nosotros estamos en el legítimo derecho, junto a las naciones aliadas, de defender nuestros resultados del 28 de julio y salir adelante a cobrar lo que es nuestro, que es la soberanía nacional, Carla. Permíteme, es nuestro.
Permíteme hacer un comentario sobre el 28 de julio, porque es que fíjate, yo ahora hablando contigo como que me cae la locha, ¿no? María Corina venía siendo calificada antes de la primaria como una radical, como una mujer que hablaba del uso de la fuerza incluso, y todo el mundo se horrorizaba, no, hay que dialogar con esta gente, hay que hablar, y lo seguían viendo como un contrario político y no como un contrario criminal. Y ella siempre lo vio así, ella siempre entendió la naturaleza de este régimen. Pero fíjate tú la inteligencia de, ok, el mundo se empeña en verlos así, como un oponente de igual a igual, como dos partes en conflicto. Entonces yo voy a ir a las reglas de ese sistema que yo siempre he sabido es criminal, para quitarte todas las excusas, para decirte, ok, peleé y luché en los términos constitucionales y electorales que tú me has insistido en utilizar, dominados por ellos, para demostrarte que ellos no tienen nada que ver con esto que sí somos los venezolanos. Y además te voy a demostrar que ganamos. Y ahora, a partir del 28 de julio, tú nunca más vas a poder decir que esto es un sistema legítimo y tampoco vas a poder decir que es un sistema político. Mira, cómo desmantelar a la opinión pública en argumentos que todavía nos cuesta los nuevos que siguen surgiendo, ¿no? Porque siempre el mundo va a encontrar excusas para justificar a estos criminales. Pero cómo el movimiento que es Venezuela y representado por María Corina logró quitarle el velo a la comunidad internacional en cuanto a todas las excusas que utilizaban para seguir alargando esto y no hablar de esto en los términos en lo que debería ser hablado y conversado. Con muchos años de trabajo, Carla, porque con muchos años de trabajo hay un equipo de inteligencia electoral coordinado por Humberto Villalobos y además con gente maravillosa, brillante, que tienen años entendiendo lo que el régimen estaba montando precisamente para dentro del sistema, mover gente, poner a votar 10, 20, 50 veces. Entonces, cuando tú entiendes la data de lo que tienes, porque además todo en Venezuela es absolutamente una caja negra. Tú no hay censo, no es simplemente dádiva, o sea, es toda la información está bloqueada. Pero cuando tú entiendes muy bien de lo que significa la ubicación de dónde está cada venezolano, la geolocalización, qué hace el régimen para moverse, entonces tú puedes ir y defender los votos en donde los tienes que defender y garantizar que tú tienes ahí un representante que va a cuidar esos votos. Qué y bárbaro. en este caso fue maravilloso porque fue un representante que además estaban distribuidos porque los partidos políticos tenían la gente, los ciudadanos tenían la gente, las organizaciones de derechos humanos tenían la gente, o sea, los maestros, todo el mundo se involucró para que no hubiesen espacios en donde ellos pudiesen robarse en los procesos electorales, porque simplemente cuando lo intentaron hacer, que fue tarde en la tarde, ya era muy tarde, porque todo el mundo tenía sus actas en las manos como dice la norma. Por eso lo que tú dices es muy importante. Fue con las normas de ellos, en las máquinas de ellos, con el sistema de ellos que nosotros garantizamos tener en las manos el resultado para que jamás pudieran inventar un resultado diferente. Y no hicieron un esfuerzo brutal de reimprimir actas, de pagarle a la empresa, de buscar la empresa en países y no pudieron. Y hoy todavía, más de un año después, ya vamos a cumplir año y medio, no han podido volver a levantar la página del CNE. Esa es la estafa más grande de la nación. Los venezolanos tenemos un resultado como tenemos un hijo. A ti nadie te quita un hijo, Carla. Nadie te quita un hijo porque vas a defender ese hijo hasta la muerte que es tuyo, porque tú lo viste nacer de tu vientre. Entonces, ese muchachito, el 28 de julio, nació del vientre de Venezuela y es nuestro y lo vamos a defender. Y hoy en día es ese muchachito que se llama Venezuela, que es libre. Los venezolanos lo reconocen y por eso que tú dices que está pasando hoy, que hay la confianza que ese muchachito es nuestro, que es la libertad, que tenemos un presidente electo que se llama Edmundo González Urrutia, a quien le tienen un yerno secuestrado. ¿Qué cosa más aberrante que esa? Todo el que tiene, o sea, es que es aberrante lo que estamos diciendo. Y cuando uno lee a la iglesia y a la conferencia episcopal, ¿qué clase de comunicado es ese que no dicen las cosas con la verdad? ¿Qué clase de cobardía? Yo soy una persona creyente, soy una persona católica y yo quiero una iglesia que me represente, porque cuando se habla de la verdad y la mentira, eso es muy claro. Vamos todos los venezolanos a ponernos los pantalones porque viene la fase más difícil, Carla. Viene la fase más dura, que es cobrar y decir, este muchachito es mío. Y sacar a estos criminales que hoy tienen a tantos venezolanos
sufriendo en esas cárceles amenazados y a tantas familias desaparecidas y angustiadas con sus seres queridos que no saben ni dónde están. Y un país quebrado completamente, donde no hay ni una hiperinflación que es culpa de ellos, no es culpa de unas sanciones, no es culpa de la operación, es que esa operación no debería ser solamente de los Estados Unidos, deberíamos tener 100 naciones apoyando a Venezuela después de esta causa. Es que de verdad indigna, porque lo hemos hecho bien. Nosotros ofrecimos, bajo el liderazgo de María Corina, hacer unas elecciones impecables y cumplimos con el país. Entonces esto es inaceptable. Inaceptable que no estemos todos alineados. Entonces todo el que no esté claro y no defiende ese proceso, lo que es un gran oportunista y está buscando cobrar dinero o está buscando proteger algo que hizo en el pasado. Y es inaceptable. Esto es una cosa que hemos hecho juntas, Carla. Todos los venezolanos, los que están afuera y los que están adentro, los partidos políticos, esto es lo más bello que tenemos nosotros como nación. Estamos trayendo otra vez la nación a la vida. Estamos trayendo un muchachito que además viene con una corona que se llama el Nobel de la Paz, porque nos los ganamos todos los venezolanos en representación de María Corina. Tenemos un presidente electo, tenemos unas elecciones y lo que falta es la ayuda de tantas naciones para terminar de salir de este estado criminal. Es muy duro esto, pero es lo que nos toca. No, pero es que además ya lo quiero llevar a lo que viene, porque la conclusión es que María Corina nos enseñó que el régimen no es invencible. Eso es lo primero. Varias veces, muchas veces. Primaria, Operación Guacamaya, esto que está pasando en el Caribe, que jamás pensamos que íbamos a llegar a este punto de apoyo por parte de los Estados Unidos. Y por supuesto todo lo que ha sido pues el despliegue pues del más reciente tiempo y por supuesto que el 28 de julio. Pero además, como decía este artículo, ustedes nos han ayudado a derribar la jaula mental, la jaula en la mente, ¿no? En la que no vamos a poder, no lo vamos a lograr y que todos somos responsables de lo que pase. Entonces ahí quiero ir a ahora, ¿no? Porque si nosotros bueno, no fuimos testigos, pero nos enteramos después, pero si ustedes lograron organizar a 1 millón de personas, a mí eso me sigue pareciendo insólito, 1 millón de personas en ese país vigilado, para que esto saliera perfecto y se pudiera demostrar la victoria el 28 de julio, sin que el régimen se enterara. Este régimen que te dice que vigila cada cuadra y tiene control sobre el país es mentira. Y que después, bueno, la operación Guacamaya lo demostró, porque ese era el trofeo de Diosdado Cabello. Él paseaba por allí y se pavoneaba diciendo, estos están ahí y yo los vigilo y salen de ahí cuando me dé la gana, y se enteró 5 días después. Pero bueno, vuelvo a la hora. Si ustedes lograron eso y la gente se organizó a pesar del miedo para lograr esta victoria, y obviamente se ha seguido organizando, porque si no hubiera esta disposición dentro de la nación, el régimen no tuviera a quien perseguir. Si no hubiera gente valiente continuando el trabajo del 28 para que la gente siga consciente de lo que le va a tocar hacer ya cuando llegue el momento, ¿no? De tomar el control del país de nuevo, no estuvieran secuestrando, no estuvieran apresando, no hubiera este número de presos políticos. La gente sigue siendo valiente. ¿Cómo describirías tú el hecho de que ahora el país, aún en silencio, porque sabe cuáles son las consecuencias de hablar y decirlo públicamente, sí se está organizando en este momento y sí está esperando la señal que María Corina dijo que iba a dar en algún momento, tanto a policías, militares como a sociedad civil? Bueno, yo creo que yo tiendo a pensar que de nuevo nos están haciendo un favor que ellos mismos no se dan cuenta. La responsabilidad por cuidar los votos y por, digamos, la fuerte, como del liderazgo de los partidos, de todo lo que está naturalmente organizado para hacer eso. Con esta persecución, porque es la máquina de represión y la máquina de propaganda, trabajando todo el día, ¿no? Lavándote ese cerebro, como dice ese artículo, tratando de crearte la concepción de que no hay manera de que entreguen el poder, ni siquiera con una amenaza como la que tienen en el Caribe. Pero esto se ha convertido en algo extraordinario, porque ya no son los partidos políticos, es un país organizado desde o sea, son las abuelas, son los hijos, son los jóvenes, son los niños, son todo el mundo haciendo lo que le corresponde para en el momento que tenga que cumplir con su ciudadanía, para rescatar eso que hablamos hace un rato, que es el derecho soberano a elegir quién manda en el territorio venezolano por un tiempo determinado. Eso lo va a defender el país entero.
Hoy en día yo te puedo decir, Carla, que por lo menos un 90% del país, un 90% del país está listo para cobrar y además transformar a Venezuela a un país extraordinario, extraordinario. La lección aprendida en este proceso ha sido horrible, brutal, dolorosa, de unas ausencias que lo más triste es lo que se han ido sin poder ver la libertad. Esa es la parte más triste de todo este proceso, porque mucha gente ha pasado a otra vida con la tristeza de no saber si sus hijos, sus nietos, sus hermanos se van a poder reencontrar. Pero los que estamos y los que están dentro del territorio y todos los venezolanos estamos ya claros, lo vemos. Mira, en todas estas llamadas la gente dice que duerme con un ojo abierto, así. Esa frase la oyes. Hay dos cosas como muy claras, que Venezuela es una cárcel a cielo abierto, así lo expresan. Es una gran cárcel a cielo abierto que pretenden tener contenida, pero ya eso no es sostenible. Ya eso no es sostenible. Y por otro lado, dormir con un ojo abierto porque tú sabes que esto va a pasar. Esto va a pasar. Hay una absoluta seguridad. Aunque venga uno y te diga, no, que no, el señor se va, que el otro no, que Maduro. No, 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 esto va a pasar. No hay una bola mágica, los procesos son largos, pero esto no es reversible. Lo que se construyó, de nuevo digo, este niño que nació, ya no lo puedes volver a meter, no lo puedes esconder, nació. Es venezolano, es de Venezuela, nos pertenece a todos, además viene coronado con una premiación que es la más importante que se da en el mundo entero, que es el Premio Nobel de la Paz, viene con eso encima y eso le da un sentido de trascendencia tan grande a todos los venezolanos, porque todos nos sentimos dueños de esto y nos sentimos además, de verdad, es un sentimiento de dolor enorme por el sufrimiento, pero de una profunda alegría y de reconocimiento entre nosotros. Nosotros no nos vamos a equivocar, nos vamos a cuidar unos a otros, porque esto no se trata de personas, se trata de un proyecto mucho más grande que las personas. Estamos dejando una nación de nuevo ahí, después de 26 años de destrucción y de los errores del pasado también. Tú no quieres decir que los venezolanos dentro del país están listos para tomar el poder. 100%, pero 100%, 100%. Lo otro que te iba a preguntar, que la gente lo consulta muchísimo, es, en estos vacíos de información, en estos días, bueno, tú sabes que se hicieron miles de proyecciones, que si ya esto iba a ocurrir en diciembre, y esa es una de las más importantes lecciones que hemos tenido que aprender durante estos 26 años, el tema de los deadlines, de los tiempos, de los ultimátums, de todo esto, ¿no? Y concluir eso, es tan complicado que debemos tener 18 activos militares en el Caribe rodeándolos para tratar de solucionar esto, así de complicado es, ¿no? Pero la gente se pregunta mucho, en estas ausencias, ¿qué pienso? Que para no dejarme arrastrar por el bombardeo de información, que lo que quiere es desalentarme. Y también la gente pregunta mucho cómo está María Corina en este momento, su salud, cómo está ella, cómo se siente mental y físicamente. Si nos pudieras decir algo sobre la evaluación médica a la que se tuvo que haber sometido, obviamente. Por supuesto, ella está bien y se está recuperando, está retomando fuerza. Oye, es difícil, ¿no? Y no es solamente para ella. Hay muchos líderes en clandestinidad y están pasando por procesos, obviamente la clandestinidad es una cosa muy dura, es muy sola, es un proceso difícil. Además, en el caso de ella particular, obviamente con problemas de salud acumulados que se está revisando, pero María Corina está bien, es una mujer muy fuerte, es una mujer que verdaderamente tiene su mente enfocada en lo que está trabajando, obviamente, pero en un proceso obviamente de familia, de recuperación. Pronto la vamos a tener de vuelta. Hay que darle un pelo de espacio, como digo yo, todo el mundo necesita respirar un poco porque además la necesitamos enfocada, nítida. Nuestro presidente está activo, trabajando todos los días en comunicación con ella. Los equipos están haciendo la tarea. Todo el mundo está haciendo lo que le corresponde. Aquí todo el mundo, y yo lo que sugiero en ese tema de los tiempos, Carla, yo entiendo y tenemos que entender todos que la desesperación es extrema porque obviamente el régimen, la represión es extrema,
la persecución es extrema, la crisis interna es extrema, pero hay que armar este es un momento de manual de supervivencia. O sea, aquí estamos, el parto se dio, pero hay unas condiciones externas en que ese niño nace que son muy complejas y hay que atender para que el niño, o sea, ni se muera de un resfriado, ni pasen muchas cosas que el entorno está haciéndole para que ese niño muera, porque eso es lo que quiere el régimen, que el niño muera. Entonces, el niño, me refiero al proceso electoral y lo que significó todo esto del destape de un país y el reconocimiento donde nos encontramos todos finalmente después de tantos años, que es el resultado del 28 de julio. Entonces, el régimen hace todo esto y nuestra labor como venezolanos es evitar creer en la narrativa del régimen, en la propaganda del régimen, creer, o sea, hacerle caso precisamente a esas percepciones de fuerza que no lo son, porque es simplemente un modelo criminal tratando de permanecer, que ya no es sostenible, pero es que, no, repito, no es sostenible ni siquiera para los todavía chavistas, porque no hay manera. ¿Cómo vives tú en un país o cómo negocias tú en un país con un modelo criminal como el que funciona? Obvio, ni ellos pueden sobrevivir así. Es correcto, eso es correcto. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo y hay que, bueno, aguantar y usar nuestros manuales de supervivencia como si estuvieras atendiendo cualquier emergencia. Estamos en una situación de emergencia. El país está en un real momento muy complicado y hay que madurarlo y hay que asumirlo. O sea, y por supuesto... Vuelvo a María Corina un segundo, porque tú sabes que siempre teníamos como esa imagen del líder, que el líder tiene que ser invencible, fuerte, digamos, como prácticamente inmortal. Perdona que tengo aquí Cocoa, que está más interesada. No. Está muy interesada en la entrevista, gorda. Y la verdad es que yo siento que María Corina en esta campaña y durante todo este tiempo se ha permitido ser vulnerable, porque ella también era su personalidad, ella cambió también incluso su forma de ser, porque ella se permitió conocer a los venezolanos íntimamente y así los venezolanos pudieron conocerla también a ella, ¿no? Y reconocerse en ella y en todo el equipo que ella representa. Pero siento que ella también entendió que estaba bien ser vulnerable, estaba bien decir me duele una costilla, está bien decir que tengo que ir al médico en plena rueda de prensa en el premio Nobel porque tengo 1 año y medio y como mujeres hay que hacer mamografía, papá Nicolau, es decir, son muchas cosas que hay que atender, que para la salud femenina son absolutamente vitales, eso por citar un ejemplo. Pero sí quería preguntarte, sin que nos des detalles, es decir, todo lo que ella pudo haber acumulado físicamente, primero por el estrés de vivir allí pensando que en cualquier momento la iban a buscar, a atrapar. Esa primera noche no me quiero imaginar en Oslo cómo ella sintió por primera vez después de tantos años, porque no son solamente esos 16 meses, por años ella sintió que podía ser blanco de este régimen. Dormir por primera vez con tranquilidad, de que nadie te va a ir a secuestrar, ¿no? Pero todo lo que ella pudo haber sentido y toda esa quizás desgaste físico, todo es reparable, es decir, todo lo que ella ahora se está revisando desde el punto de vista de la salud, tiene un remedio, un tratamiento y va a poder estar lista pronto. Esa es mi principal preocupación, 100%, básicamente. 100%. Okay. Radiografía, tiene puesto obviamente unas especies de, ¿cómo se llama eso? Fajas especiales, porque obviamente es un golpe fuerte, tiene unos tratamientos, pero está bien, está trabajando, está recuperándose y bueno, y estos días son propicios además para que se dedique un poco también a su familia, que era muy importante, tenía mucho tiempo separada. Tú lo dices, no solamente el tiempo de la clandestinidad, sino los años atrás también, muy separada de su familia, de poder compartir y bueno, y ella está muy consciente de lo que significa este momento para el país, y además está trabajando para que todas las cosas terminen de canalizarse con una ruta que se ha construido, que es una ruta muy clara, que termina con bueno, restituir la democracia en el país, tan sencillo como eso. Entonces tengan la confianza de que ella está absolutamente ya casi recuperada. Obviamente son cosas que toman, bueno, los médicos hablan de entre 8 y 10 semanas. Conociendo a María Corina, pues siempre es semana y media, nada más. Pero bueno, ella es una mujer, es madre, y le duele igual que le duele a todo el mundo y se está recuperando, Carlos.
Ok, eso era, yo creo que eso le va a dar bastante tranquilidad a la gente saberlo, porque incluso estaba ahora en un chat y la gente, pero María Corina está bien, y alguien también respondió, no, sí, está perfecta, está bien. ¿Cómo ves lo que sigue ahora? Y además, para entenderlos, sí, yo sé que siempre estamos hablando de tiempos, pero ¿cómo ves lo que continúa? Es decir, ¿va a haber acercamientos aprovechando que ella está fuera, acercamientos con aliados? Porque no es lo mismo que tú reconozcas un liderazgo y otra cosa es que lo veas cara a cara, ¿no? El estrechar las manos, ¿no? El decir, mira, sí, soy tu aliado y además que todo el mundo lo sepa y lo vea, ¿no? Eso, sí, no te preocupes. No voy a enchufar aquí porque el teléfono está diciendo que queda sin pila. A mí me pasa cada rato, así que no te preocupes, aquí estamos Ok, perfecto. en directo, esto lo grabamos más temprano, pero sí estamos en directo. Pero sí lo que viene ahora, es decir, ella nos dijo que iba a regresar al país cuando decidiera que era pertinente, estuviera Maduro todavía en el poder o no, eso no dependía de eso, su regreso a Venezuela, pero me imagino que hay una oportunidad que se va a aprovechar ahora cuando ella ya pudo salir, ¿no? De verse cara a cara en reuniones privadas o públicas con aliados fundamentales, ¿no? No, Carla, claro. María Corina obviamente estuvo dentro del territorio tanto tiempo en clandestinidad porque realmente consideró dentro del proceso de la estrategia de toda esta lucha que su posición estratégica allá adentro era necesaria. En el momento que tomó la decisión de salir, con los riesgos que representó eso, que fueron muy grandes, también lo tomó por una decisión estratégica para cumplir con, bueno, no solamente recoger el premio, sino hacer algunas cosas que están pendientes por hacer. No, yo lo que te puedo transmitir es que no tengas duda que María Corina, donde esté en este momento y en los próximos días, va a estar haciendo lo que necesita que se haga, obviamente según la estrategia y el plan, para conquistar la libertad lo antes posible. No hay una vara mágica, no hay una bola mágica, no hay los tiempos. Si dependieran absolutamente de nosotros, sería, bueno, tendríamos en el 28 de julio, nosotros vamos a cumplir con el país, vamos a llevar adelante un proceso electoral que podamos demostrar que somos, no la mayoría, somos casi el 100% del país. Y así se hizo. Pero en este momento no hay, obviamente, o sea, es una combinación de cosas que se están construyendo que requiere tiempo. Y ese tiempo, pues tendremos que los venezolanos aprender, como dije antes, o sea, establecer el manual de supervivencia es precisamente, no solamente es el tema físico, no es el tema de la actividad, de la resiliencia, es también espiritual, es emocional, es entender que este 2026 arrancamos un año diferente, porque arrancamos un año con una fortaleza como sociedad, un arraigo por el país. Mira, lo que se ha despertado como identidad en Venezuela, con el amor por un país que queremos reconstruir juntos. O sea, es una cosa que es difícil conseguirla en otra nación, en otro momento histórico. De verdad, o sea, yo creo que es tan bello. El impacto que generó Venezuela en Noruega en esos 3 días fue fenomenal. Y tú lo viviste, Carlos. O sea, esa gente quedó, o sea, como aturdida con lo que fue la llegada de esa marcha unos días antes de las antorchas, que fue espectacular. O sea, una cosa, un movimiento en el extranjero, pero además aquel momento de toda esa gente llegando, aparte la energía, el manejo de la crisis, la fuerza comunicacional, todo un país abocado a decir, cónchale, gracias por un reconocimiento a Jorgen por ese discurso. Somos extraordinarios los venezolanos y eso que pasó en Noruega lo vamos a hacer en el mundo entero. Yo le decía hoy una reunión de todos los activistas y líderes en el mundo que se conectaron bellísimo y le decía, es que ustedes ya no son simplemente unos representantes del comando, lo que sea, ustedes son unos líderes que llevan la marca país, pero con un orgullo de cómo hicimos los venezolanos para recuperar una democracia con un Estado criminal que tenía apoyos de lo peor que hay en el mundo entero, como modelos digamos, de autoritarismo, de represión y de violación de derechos humanos. Y tenemos que llevar esa palabra y ese mensaje porque es una historia grandiosa lo que estamos haciendo, extraordinaria. Sí. Mira, yo dos cosas que ya se nos está acabando el tiempo, pero dos cosas. Eso
que le movimos el piso a los noruegos es literalmente así, porque además yo tuve la oportunidad de estar allí, creo que no había nadie más de Venezuela, puros periodistas noruegos, cuando ella entra al buceo y lo ve con su esposo, con su familia. Yo voy a publicar ahora un resumen de todo eso porque siento que yo también tenía que digerirlo, ¿no? Para poder contarlo bien. Y allí el presidente del premio del comité le dice, es que ustedes fueron como un punto de inflexión para el premio Nobel. Primero porque ellos siempre habían tenido a alguien que no aceptó el premio Nobel y no fue nunca, o alguien quien llegó, pero alguien que llegaba a la mitad no, o que medio llegaba, o que medio llegaba. Exacto. O que medio llegaba, o un premio que se le entregaba 2 veces a la mamá y a la hija y luego a la mamá. Eso nunca había pasado. Entonces, este hombre, yo me imagino que alguien tan cuadriculado como un noruego, esto le sacudió el mundo, pero de una manera tan hermosa que al principio, cuando María Corina se supone que se iba a asomar en el balcón y la gente que no, que sí, tú dijiste que sí va a llegar, tú llegaste a esas escaleras y dijiste, claro que va a llegar. Porque además para ellos era imposible que una mujer tan cansada, después de un periplo que quién sabe qué fue todo lo que tuvo que vivir, con una vértebra lesionada, quisiera salir a abrazar gente, ¿no? Pero bueno, sabemos quién es María Corina. Y ellos no conocían a María Corina. Después fue que entendieron. Pero lo que quiero decir es que en ese momento ellos estaban como saturados, la bulla, los cantos, la abrazadera, los gritos, porque nosotros no hablábamos bajito. Y justamente ahí, cuando nos sacó la policía para evitar el desorden, eso fue lo que más enamoró a Jordan, ¿no? Se me olvida siempre el nombre de Jordan. Jordan. Él agarró y dijo, es que ustedes nos enamoraron, yo me enamoré de una familia. Y él hablaba de la familia de María Corina, bueno, o sea, la mamá, la hermana, las tías, la mejor amiga del colegio. Y además me enamoré de sus risas en el lobby, decía él. De sus risas, de sus bailes, de sus abrazos. Eso que les dimos ese calorcito tan nuestro y llenamos en medio de ese frío invernal a Noruega de nuestro gentilicio. Entonces yo te digo esto, en mi conclusión de lo que yo viví ahí es que yo entendí que es fundamental que a Venezuela la gobierne una familia. Una familia. Porque una persona, lo decía un sacerdote en estos días, cuando una persona vive el amor, es tan amada y vive además un círculo de amor, esa es la persona que puede dar amor a los otros y que puede invitar a los otros a amar. Y es lo que decía María Corina, este es el premio Nobel de la paz y del amor. Porque la gente que salió de esos cacerías salió por amor, no por venganza ni odio a un régimen. Salió por amor a volver a encontrarse con sus hijos, con su mamá. Y el hecho de que María Corina haya vivido eso, y además el propio Edmundo González va a vivir eso con su yerno, pronto, en el nombre de Dios, se va a poder volver a reencontrar esa familia. Venezuela necesita una familia, Magalí. Bellísimo lo que estás diciendo, Carla, bellísimo, porque fíjate, vamos a llevarlo a la parte humana de lo que significa la represión y los presos políticos rápidamente. ¿Qué pasó cuando se llevan a Perkin? Salen sus hijos, sale su hijo y su esposa a dar la cara. ¿Qué pasó cuando María Corina no llegó en el Nobel? Sale Ana Corina y da aquella presencia y aquella serenidad para transmitir simplemente como si María Corina estuviese ahí. Con cada familia, o sea, tú ves a Superlano y ves a una Aurora ahí levantando la voz por ella. O sea, cada familia le ha tocado, cada familia venezolana que está viviendo esta tragedia le ha tocado reemplazar al suyo en familia, porque termina siendo una responsabilidad familiar, una responsabilidad de comunidad, de hogar, exactamente. Pero ha sido maravilloso porque nos ha recordado que somos gente buena. Y por eso es que esto no es que es de ahorita, esto está pasando desde que arrancó esta campaña. Cuando empezamos a recorrer el país, que María Corina iba por esos pueblos, la recibían en familia, le abrían las casas, la hospedaban ahí. Eran decisiones que se tomaban una cosa tras otra, en familia. ¿Por qué? Porque es como proteger el hecho de que esto es lo correcto y tú como venezolano, y esa es la parte que va a ser más bella, porque lleva ahora lo que pasó en Noruega, a cada comunidad, cuando lleguen todos estos extranjeros que vayan a conocer esa Venezuela libre, como en cada pueblo, en cada rincón del país, en cada playa, va a ser esas conversaciones literales de
lo vivimos todos, porque toda la generación, desde el niño hasta el abuelo que va a estar ahí, va a tener su propia experiencia de lo que pasó. Imaginémonos eso. Imaginémonos ese momento en donde Venezuela está libre y cada quien desde su puesto, desde su lugar, contando como familia cómo pasó esta historia. Porque mira, se sabe muchísimo y cada quien carga su propio dolor, pero hay tanto que no se conoce, que se va a saber, que nosotros tenemos que contar esta historia. ¿Qué digo yo? Cientos de películas se van a hacer con lo que ha pasado en Venezuela, libros y más libros, y tenemos que garantizar que esa historia se cuente impecable. Por eso digo que los venezolanos hoy que están afuera tienen el rol espectacular de narrar esto y aferrémonos a lo que hicimos juntos. Esto es una lucha heroica, la construimos todos los venezolanos, a pesar de que hay una maquinaria y hay gente que con dinero sigue insistiendo que no es verdad, que no le conviene, que las sanciones, que el Caribe, que todo. Lo estamos haciendo bien, esto está funcionando, esto va a pasar, esto no es reversible, Carla. Y lo vamos a proteger porque es un niño que parimos los venezolanos, es nuestro, y así como nació el niño Jesús y lo ponemos hoy en ese altar y lo adoramos con la humildad de estar bajo un pesebre humilde, igual los venezolanos con una humildad se recibió este Nobel, es de todos los venezolanos y va a servir para desde ahí, que es la honorabilidad, el hacerlo bien, ¿vale? El prepararse, el no improvisar, el buscar a los mejores. Aquí se acabó esa repartidera de cuotas políticas. Aquí vamos a reconstruir Venezuela con cada uno de los ciudadanos, individuos que pueda y tenga las capacidades de trabajar para hacerlo mejor para esa comunidad. Viene una Venezuela luminosa, que no es que lo vamos a decir, se va a sentir, Carla. Yo estoy de acuerdo contigo. Me hiciste recordar la anécdota, esto sucedió tanto desde el amor, ya voy a terminar, bro, que tú recuerdas a ese muchachito quien estaba en Perú, en Ecuador, y le decía a la mamá, creo que era jefa de calle, le dije, mamá, tú tienes que estar ahí, mamá, a la chavista. Así es. A la mamá chavista, tú tienes que ir a esa protesta del pueblo, mamá. Tú tienes que representarme a mí. Y ella por amor a su hijo lo hizo, ¿no? Una cosa preciosísima. Magali, muchísimas gracias por haber encontrado el espacio. Yo sé que es tardísimo para ti, pero lo valoro muchísimo. Valoro mucho de verdad que hayas estado con nosotros en este programa porque sí, es verdad, para hablar de los tanques y los drones y todas estas cosas podemos hablar todos los días, pero para hablar de la verdadera arma con la que cuenta Venezuela, que es el espíritu de la gente, pareciera que eso... Nuestra fuerza, ¿de dónde más? Claro, así mismo es, esa es nuestra mejor arma. Aprendimos en confianza en María Corina, confianza en Edmundo, confianza en la familia, en nosotros mismos, es eso, y es agradecimiento. Eso es indestructible. Y eso es indestructible, esa es un arma indestructible. Gracias, querida Magali, que tengas un gran feliz año con tus seres queridos, con tu hijita que tanto tiempo estuvo sin ti, tan preocupada. Y bueno, con todos tus quereres. Te quiero mucho. Yo también. Un abrazo. Gracias. Igual para ti. Magali Meda, coordinadora del Comando de Campaña con Venezuela. Este programa tan especial, rieguen la voz para que otros puedan verlo también, amadísimos, y lo pueden volver a ver incluso en estas fechas que son eso, con la familia. Ese es un programa para la familia. Así les digo, hasta el 2026, porque vamos a regresar ya el 5 de enero, si Dios lo permite, con toda la energía, con todas las propuestas que les tenemos para este año, en el que lo que deseamos más es que ustedes tengan más y más espacios y más plataformas para tener acceso a la mejor información, a la información en la que ustedes confían, y eso lo valoramos muchísimo. Gracias de verdad por su preferencia. Recuerden suscribirse para que la aplicación les pueda anunciar y avisar y chismear cuando estemos en vivo. Feliz año 2026, amadísimos míos. Dios los bendiga. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate. ¿Tus deudas te quitan la tranquilidad? ¿Te quitan el sueño y la paz? En Deuda Cero negociamos todas tus deudas para eliminarlas. Detenemos las llamadas de colección y rehabilitamos tu crédito en un corto tiempo.
Dile no a la bancarrota. Deuda Cero es totalmente personalizado. Expertos analizarán tu caso y crearán un programa flexible y efectivo para eliminar tus deudas. Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya